Tres influencias primarias predisponen a la formación de un trombo, la denominada tríada de Virchow, que está conformada por daño endotelial, la éxtasis o turbulencia del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. La lesión endotelial es la única que por sí sola puede causar trombos. Es muy importante para la formación de trombos que ocurre tanto en el corazón como en la parte arterial. De hecho, es tan importante que en las otras dos formas en las que veremos cómo se forma un trombo está inherentemente el daño endotelial. De hecho, cualquier daño en el endotelio que afecta el equilibrio entre los factores pro y anticoagulantes pueden generar la formación de un trombo. Es muy común que un endotelio disfuncional genere más factores procoagulantes, como por ejemplo moléculas de adhesión plaquetaria, inhibidor de la activación plaquetaria y factor tisular. O por el contrario, puede sintetizar menos efectores anticoagulantes, como es la trombomodulina. Al ser el endotelio realmente es bastante propenso a distintos daños, como puede ser por ejemplo debido a fuerzas hemodinámicas de hipertensión, flujo turbulento sobre válvulas fibrosas o endotoxinas bacterianas, incluso influencias relativamente mínimas como la homocistinuria, hipercolesterolemia, radiación o productos absorbidos con el humo de tabaco pueden influir en la lesión endotelial. La turbulencia también va a generar trombos tanto en la parte cardíaca como en la arterial, ya que esa turbulencia va a generar, sí, a que no adivinas, daños endoteliales. El flujo sanguíneo normal es laminar, de forma en la que las plaquetas van en el medio de la sangre fluyendo con normalidad, separada por una zona del plasma clara que se mueve más lentamente. Por lo tanto, la éstasis y la turbulencia alteran el flujo laminar, generando que las plaquetas tengan contacto con el endotelio. Evitan los factores de coagulación activados por la sangre fresca circulante. Retrasan el aflujo de inhibidores de factores de coagulación y permiten la formación de trombo, favoreciendo así la activación celular endotelial, predisponiendo a la trombosis local, la adhesión leucocitaria y una variedad de otros efectos celulares endoteliales. Acá un gran ejemplo son las placas de aterosclerosis. No solo exponen la matriz extracelular subendotelial, sino que también son fuentes de turbulencia. Las dilataciones arteriales y la aórtica anormales, denominadas aneurismas, producen éstasis local y son lugares preferidos de trombosis. En la hipercoagulabilidad vamos a encontrar causas que son tanto primarias como secundarias, las primeras siendo heredadas y las segundas no. Las mutaciones en el gen del factor 5 y del gen de la protrombina son los más frecuentes. Hay más trastornos menos frecuentes como la deficiencia de la antitrombina 3, que es un anticoagulante, la proteína C o la proteína S. En el secundario o adquirido prevalece el síndrome de trombocitopenia, que es inducido por la heparina y el síndrome anticuerpo antifosfolípido. El primero ocurre cuando la administración de heparina no fraccionada induce la formación de anticuerpos que se unen a los complejos moleculares de heparina y a la proteína de membrana del factor plaquetario 4. Este anticuerpo también puede unirse a complejos similares, presentes sobre superficies plaquetarias y endoteliales. El resultado es la activación plaquetaria, el daño endotelial y por consecuencia la formación de un trombo. En cambio, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido se relaciona con títulos elevados de anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos aniónicos, frente a epítopos de proteínas plasmáticas que quedan libres al unirse con estos fosfolípidos. No está claro cómo estos anticuerpos antifosfolípidos generan la hipercoagulabilidad, pero una posible explicación es la activación directa hacia las plaquetas, la inhibición de la prostaciclina por las células endoteliales o la interferencia con la síntesis o actividad de la proteína C. Dependiendo del hecho vascular implicado, la presentación clínica puede variar desde embolismo pulmonar hasta hipertensión pulmonar, la apoplejía, el infarto intestinal o la hipertensión renovascular. El tratamiento actual incluye la terapia anticoagulante y la inmunosupresión en los casos refractarios. La evolución de un trombo puede ser de una de las siguientes maneras. Propagación: el trombo puede acumular más plaquetas y fibrina. Propagarse:
conduciendo finalmente a la obstrucción del vaso. Embolización: el trombo puede desalojarse y viajar a otros lugares de la vasculatura. Disolución: el trombo puede eliminarse por la actividad fibrinolítica. Organización y recanalización: el trombo puede inducir inflamación y fibrosis y puede finalmente recanalizarse. Esto es, puede establecerse el flujo vascular o puede incorporarse a la pared vascular engrosada. La importancia de este tema radica en su correlación clínica. La significancia de cada una de ellas dependerá de dónde ocurre el trombo, de forma que si es un trombo venoso puede comenzar a generar simplemente congestión y edema, cuando la obstrucción es en los lechos vasculares distales. Pero en cambio, cuando se llega a embolizar los pulmones, este trombo puede generar la muerte. La trombosis venosa profunda puede ocurrir en la éxtasis y en la turbulencia. La insuficiencia cardíaca es un motivo obvio de éxtasis en la circulación venosa. El traumatismo, la cirugía y las quemaduras. Habitualmente una actividad física reducida, lesión en los vasos y liberación de sustancias procoagulantes a partir de los tejidos y una actividad tisular de la plasmina disminuida. Independientemente del contexto clínico, la edad avanzada, el reposo en cama y la inmovilización van a ser mucho más probable que se genere una trombosis venosa profunda. Y ya que estamos hablando de trombos, es muy importante hablar de los émbolos, pero antes necesito que tengas una distinción entre lo que es un trombo y lo que es un coágulo. El coágulo no es más que una reacción natural del cuerpo que se puede generar, por ejemplo, ante una herida. Hay coágulo primario y secundario. El primario va a ser generado por las plaquetas y el secundario es cuando ya aparece la fibrina. En cambio, un trombo es cuando ese coágulo está dentro del vaso sanguíneo. De manera en la que el coágulo es algo imprescindible y muy importante, el trombo, como ya sabrás, puede generar muchas afecciones importantes. Así que, ¿qué es un émbolo? Un émbolo es una masa intravascular sólida, líquida o gaseosa, que es transportada por la sangre a puntos distantes del punto de origen. Acá podemos encontrar gotitas de grasa, nitrógeno, burbujas de aire, balas, pero ten presente que cuando nos especifique de qué tipo de émbolo se está hablando es porque es un trombo. En el más del 95% de los casos, los émbolos venosos se originan a partir de las venas distales de nuestras piernas. Pasan al lado derecho del corazón por medio de la vasculatura pulmonar. Un paciente que ha tenido un émbolo pulmonar tiene mucho más porcentaje de riesgo de volver a tener uno. Realmente esto es muy grave, ya que un 60% más de obstrucción en la circulación pulmonar puede generar muerte súbita, insuficiencia cardíaca derecha o colapso cardiovascular. El tromboembolismo pulmonar es un tema algo extenso y bastante importante, así que en el comentario fijado te dejé un artículo para que puedas aprender más sobre este. Los glóbulos microscópicos de grasa pueden encontrarse tras una fractura de hueso, más que todo de huesos largos. Esto logra entrar a la circulación mediante la rotura de sinusoides vasculares medulares o de las vénulas. El síndrome de embolismo graso se caracteriza por insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia. Este embolismo es caracterizada por microgrumos de grasa neutra, que pueden causar bloqueos en pequeños vasos tanto del cerebro como del pulmón. Esta obstrucción se agrava con la acumulación de glóbulos rojos y de plaquetas. Además, la liberación de ácidos grasos de estos grumos genera una toxicidad hacia el revestimiento de los vasos, de forma que se genera una activación de plaquetas, el reclutamiento de células defensoras como los granulocitos y la liberación de sustancias como radicales libres y eicosanoides contribuyen a un daño vascular, completando ese daño perjudicial hacia los vasos del pulmón y del cerebro. Las burbujas de gas dentro de la circulación pueden obstruir el flujo sanguíneo. El aire puede entrar en la circulación durante procedimientos obstétricos o como consecuencia de una lesión de la pared torácica. Estas burbujas generan una obstrucción física y pueden coalescer para formar masas espumosas
lo suficientemente grandes para obstruir vasos principales. Cuando se respira aire en una presión elevada, como en buceos profundos, cantidades significativas de gases, como por ejemplo en el nitrógeno, se disuelve en la sangre y en los tejidos. Si el buceador asciende demasiado rápido, el nitrógeno se expande rápidamente, formando burbujas en los tejidos y creando émbolos gaseosos en la sangre. Estos émbolos pueden causar problemas graves. Y la condición se conoce como enfermedad compresiva o enfermedad por descompresión. También es importante mencionar el embolismo que sucede por líquido amniótico, que aunque por suerte es poco frecuente, cuando ocurre tiene una tasa de mortalidad del 20 al 40%. Los émbolos, los trombos en general, son una muestra de que algo tan bueno del cuerpo como es un coágulo puede generar graves problemas cuando hay un desequilibrio. Es por eso la importancia de que siempre nuestro cuerpo mantenga una homeostasia adecuada. Esto ha sido todo por este video, espero que te haya servido, que hayas aprendido y que te haya gustado. No olvides dejar tus sugerencias, tus ideas para próximos videos y tu suscripción.